¿Cómo están recibiendo ustedes el Sermón del Monte? ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Ha hablado la palabra del Señor a tu corazón? Yo debo decirles a ustedes que a mí este sermón me tiene fascinado, la verdad. Atrapado, poder entender un poquito mejor lo que el Señor quiso decirnos, comunicarnos, hablarnos, y ha sido muy especial, ¿no? Nosotros hemos visto ya, y para quienes están visitándonos en el Sermón del Monte, como dos secciones ya. Una primera sección desde el capítulo 5, verso 1 hasta el 18, cuando hablamos acerca del carácter del cristiano, en las bienaventuranzas y las palabras que Jesús comunicó para enseñarnos cómo debe lucir un cristiano en su carácter. Pero luego también tuvimos otra sección que terminamos la semana pasada, en la que Jesús nos enseñó o nos dejó ver la manera correcta de interpretar la ley, a la luz, digamos, de lo que los grupos religiosos habían fabricado, especialmente los fariseos, y Jesús está, digamos, derribando la manera en que ellos habían comprendido la ley, pero también nos está mostrando la forma correcta de entender la ley, y nos está dejando ver que es mucho más que simple cumplir un mandamiento que tiene que ver con el corazón. Y hoy vamos a iniciar otra sección, que sería la tercera en este Sermón del Monte, del capítulo 6, verso 1 en adelante, donde hablaremos acerca de la piedad del cristiano, algunas prácticas piadosas, y ya veremos un poco más sobre eso. Así que te pido que por favor abras tu Biblia en Mateo capítulo 6, verso del 1. Estaremos hoy leyendo y meditando hasta el verso número 4. Mateo capítulo 6, verso del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Bueno, cierra tus ojos, vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude y nos bendiga esta mañana. Padre, gracias por permitirnos estar aquí un domingo más para seguir siendo expuestos a tu palabra con esta gran necesidad que tenemos. Que tu palabra venga no solamente para alimentar nuestras mentes en términos de información, sino más especialmente, Señor, rogarte que tú transformes nuestras vidas. Permítenos ver aquí, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Abre nuestra comprensión, nuestro entendimiento, Señor. Danos disposición también. De tal manera, Padre, que lo que tú quieres hablarnos venga a anidarse profundamente en nuestro ser y producir cambios significativos. Que tú, Señor, quieres sacarnos de la religiosidad, de las prácticas vacías y sin sentido, porque tú quieres llevarnos a que podamos experimentar verdaderamente una relación personal, cercana, estrecha contigo. Así que ayúdanos en este propósito, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Mateo capítulo 6, verso del 1 al 4. Esta sección que comenzamos a ver el día de hoy y que esta primera partecita, verso número 1, nos va a ayudar como introducción, no solamente para el tema que vamos a hablar hoy, pero también para los temas que hablaremos en las siguientes semanas. Y para esto yo quisiera invitarte a que apreciemos hoy tres palabras que nos van a ayudar como a desempacar este texto.
Las tres palabras son advertencia, instrucción y recompensa. Ahí está, tenemos una advertencia en ese texto, una instrucción, pero también nos habla Jesús de la recompensa. Así que ten por favor esas tres palabritas en tu mente que nos van a ayudar a ver y apreciar más de fondo este pasaje bíblico esta mañana. Entonces lo primero que nos dice Jesús y la primera palabrita es una advertencia. Miren conmigo por favor verso 1, cómo arranca Jesús esta tercera sección o esta sección del Sermón del Monte. Cuídense. Noten ustedes que Jesús aquí presenta una advertencia para todos nosotros. La advertencia es general, como ya les dije, hacia estos tres actividades piadosas que estaremos meditando en los próximos domingos, que es el dar, la oración y el ayuno, que va a tener que ver con cómo mortificamos la carne y nos abstenemos de los placeres humanos. Pero en este primer punto queremos apreciar lo que Jesús está diciendo, que nos va a ayudar a entender mejor los siguientes ejemplos o ilustraciones. Noten ustedes por favor que Jesús comienza con esta advertencia que pone al descubierto de entradita un problema nuestro. Cuando leemos, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos. Ahí ya Jesús está identificando un problema, porque la advertencia alude a un peligro, es decir, si no hubiese el riesgo o el peligro, no habría la advertencia. La advertencia es justamente porque Jesús conoce bien nuestro corazón. Y tenemos que ser sinceros y reconocer que cuando Jesús está diciendo no practiquen su justicia delante de los hombres para ser vistos, nosotros tenemos que reconocer que nos encanta todo lo contrario. Es decir, que a nosotros sí nos gusta ser reconocidos, que a nosotros sí nos encanta que otros nos vean, sí nos gusta llamar la atención sobre lo que hacemos. Tú y yo necesitamos tantas veces el reconocimiento y el valor de las personas. Y noten por favor lo siguiente, si bien la advertencia dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Noten ustedes bien que la advertencia está girando y se dirige hacia esta idea de que en el fondo o en últimas lo que buscamos nosotros al querer agradar a los seres humanos, a otras personas, es en últimas agradarnos y complacernos a nosotros mismos. Porque la única razón que tenemos para agradar a los demás, o sea, la razón por la que queremos agradar a los demás es porque queremos que ellos tengan una buena opinión de nosotros o que nosotros les demos una buena impresión de lo que hacemos o de lo que somos. En ese sentido, al final, lo que está imperando no es tanto que queramos ser o agradar a los otros, sino queremos más bien agradarnos a nosotros mismos. Esa es en el fondo la razón. Es decir, que tú y yo queremos agradar con lo que hacemos a los demás porque nos encanta complacernos cuando hemos encontrado la aprobación de otros o la admiración de los demás. Y tenemos que pensar un poco para nosotros hoy y cómo pensar un poquito en cómo nos sentimos tú y yo cuando, por ejemplo, reconocen nuestros logros. Y si uno es sincero con uno mismo, uno tiene que reconocer que es verdad que nos encanta la admiración. Nos encanta que nos digan cómo nos vemos de bien, cómo lo hiciste de bien, cómo trabajaste de bien, es decir, nos encanta que nos den la palmadita en el hombro, eso nos satisface. Así que Jesús, una vez más en este sermón, está colocando la lupa sobre donde en realidad está el problema. Jesús está colocando la lupa en el corazón, porque para Dios lo importante no es apenas qué hacemos, sino lo que impulsa o mueve
nuestra voluntad para hacer lo que hacemos. ¿Sí? Es decir, nosotros muchas veces estamos más ocupados en lo que hacemos, desconectados de la motivación o de la intención. Y lo que está diciendo Jesús es que en el reino de los cielos así no es. Y que para poder entrar en el reino de los cielos o ser parte de ese reino, funciona de una forma distinta. Aquí el punto tiene que ver con nuestras motivaciones. En un sentido, esta advertencia que Jesús está haciendo tiene algunos elementos, y un elemento de esos es: cuídense de sus motivaciones en lo que hacen. El punto ahí es que nosotros hemos de pensar con seriedad y escudriñar bien nuestro corazón para ver de qué manera estamos nosotros tratando de impresionar o generar admiración de otros en lo que hacemos. Pero también Jesús, al hacer esta advertencia, también está haciendo una advertencia hacia cuidar nuestra relación con Él. Hay un dato muy interesante en esta parte de la sección del Sermón del Monte. Y es que si ustedes se dan cuenta, al final del verso número 1, dice: de otra manera no tendrán recompensa ¿de quién? De su Padre. Ahora es muy interesante que Jesús a partir de aquí va a usar esta expresión, su Padre. 8 veces la usa en estos versos del 1 al 18. 8 veces usa la expresión su Padre. Porque miren, lo más importante para todos nosotros en esta vida, si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, lo más importante en la vida de cualquiera de nosotros es caer en cuenta de que lo que sobresale o lo que debe resaltar en nuestra vida es nuestra relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Parece obvio, casi que no tendríamos que decir eso a un cristiano. Pero la verdad, hermanos, es que la causa mayor de todos nuestros conflictos y fracasos espirituales es que olvidamos constantemente la importancia de nuestra relación con Dios. Esa es la verdad. Es decir, que comenzamos a relacionarnos con Dios de forma diferente a como Dios quiere que nos relacionemos con Él. Porque cuando Jesús comienza a mencionar aquí en este texto y de aquí en adelante la expresión su Padre, su Padre, su Padre, lo que Jesús está enfatizando es que nosotros tenemos una relación con Dios diferente a la que tenían los fariseos y los grupos religiosos. Es decir, en últimas, el gran problema está en cómo nos relacionamos con Dios. Cómo te relacionas tú con Dios es, digamos, el punto crucial. Cómo concibes tú a Dios, cómo ves tú al Señor. Eso es lo gran importante en este texto. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiebra y lo que rompe el legalismo, y hemos mencionado aquí varias veces lo que es el legalismo, ¿no? Es tratar de ganarnos el favor de Dios haciendo muchas cosas. Tratar de ganar la salvación o el favor de Dios o el aplauso de Dios, haciendo muchas cosas. Eso es religiosidad, eso es legalismo, carente de sentido, carente de corazón. Y lo único que rompe eso es cuando tú y yo entendemos y nos vemos en una relación correcta con Dios como nuestro Padre Celestial. La manera en la que los fariseos veían a Dios no era ese Dios con el que ellos se relacionaban como hijos. Era simplemente el Dios que le daba favores a ellos y que ellos podían impresionar con lo que hacían. Solamente a Dios, pero también al pueblo, especialmente al pueblo. En nuestra relación con Dios como hijos y al verle a Él como Padre, el objetivo supremo es agradarlo a Él siempre y en todo, solo a Dios. Es decir, cuando estamos en una relación correcta con el Señor, ese debe ser o ese es el propósito. Jesús mismo nos modeló para nosotros esta relación. En su encarnación, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, cuando vino a este mundo, se hizo hombre
100% hombre, 100% Dios. En su humanidad, Él vivió totalmente para su Padre. Y eso lo vemos en todos los evangelios. Jesús pronunció palabras como estas cuando Él dijo las palabras que pronunciaba que no eran suyas y que las obras que hacía eran las obras que el Padre le había encargado que hiciera. Toda su vida Jesús se dedicó a glorificar al Padre. Nunca pensó en sí mismo, nada hizo para sí mismo. No se impuso a sí mismo. Él vivió por completo para la gloria de su Padre. Por ello, cuando Satanás, acuerden ustedes, en la tentación, le ofreció los reinos de este mundo, él rehusó la gloria que el mundo le podía dar para buscar la gloria del Padre, glorificarlo a Él y solamente a Él. Por eso Jesús, la noche antes de ir a la cruz, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús vivió y nos modeló que en su humanidad Él vivió para la gloria de Dios, no para Él, no para sus propósitos, para la gloria de Dios, para la honra del Padre. Así que, hermanos, Jesús nos modela que lo importante es nuestra relación con el Padre. Y aquí es donde debemos preguntarnos cómo estamos concibiendo a Dios, de qué manera estás tú relacionándote con el Señor. ¿De qué manera estás tú viviendo tu vida cristiana? ¿Es para ti Dios un padre? ¿O es para ti Dios más como una especie de jefe o amo al que debes mantener contento haciendo ciertas cosas? ¿Cómo te relacionas con Dios? Así que en esta advertencia Jesús nos está hablando sobre el cuidar nuestras motivaciones, cuidar nuestra relación con Dios, pero también Jesús está hablándonos sobre la necesidad en su advertencia de cuidarnos de vivir sin una conciencia de la presencia de Dios. Miren ustedes que en este verso 1, que se nos complementa con el resto del texto, nos muestra aquel, el Padre, que conoce, que sabe. Verso 4 al final dice: para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve, ¿dónde? En lo secreto. El énfasis de Jesús aquí es: Dios el Padre conoce todas las cosas. No hay una forma mejor de vivir, mis queridos, la vida cristiana que recordándonos constantemente esta verdad. Que nosotros deberíamos levantarnos todas las mañanas y recordar de inmediato que estamos comenzando ese día en presencia de Dios, delante de Dios. Mira por favor conmigo los siguientes versos que nos ayudan a entender más. En Jeremías capítulo 17, verso 10, el profeta dice lo siguiente. Jeremías capítulo 17, verso 10: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Nota por favor eso. Él es el que escudriña el corazón. Es Él el que prueba los pensamientos. Y un texto más que está en Hebreos, capítulo 4, verso 13. Dice lo siguiente, el autor de Hebreos: no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Qué hay oculto delante del Señor? ¿Qué podemos esconder delante de Él? Ese es el principio que está trayendo Jesús en estas palabras. Él ve en el secreto, porque Dios conoce todo. Siempre estamos como desnudos delante de Él. Él ve todas nuestras acciones, Él ve todos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Él ve absolutamente todo. Él ve tu corazón, Él ve mi corazón. Él sabe tus pensamientos más pequeños y más íntimos, aquellas cosas que tú no le compartirías a nadie en este mundo, ni siquiera a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, a nadie. Eso incluso Dios
lo conoce. Él nos conoce incluso mejor que nosotros mismos. Hermanos, ¿qué tal si viviéramos permanentemente con esta verdad en nuestra vida? ¿Qué tal si nosotros pudiésemos decirnos permanentemente todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que imaginemos, lo haremos bajo la mirada de nuestro Dios? ¿Qué tal si tú y yo afirmamos una y otra vez en nuestra vida que Dios está presente, que Dios está con nosotros? Los salmistas expresaron esta verdad una y otra vez, y uno de los textos más conocidos, yo creo que para muchos de nosotros, es en el Salmo 139, versos 7 y 8, cuando el salmista dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. El salmista sabía que donde quiera que él fuera, ahí estaban la presencia y los ojos de Dios con él. Él sabía eso. Y por supuesto, nosotros muchas veces aludimos a esta verdad para encontrar consuelo en momentos difíciles, que Dios está con nosotros, que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha abandonado. Y esa verdad nos infunde alegría, nos infunde consuelo, nos infunde fuerzas. Pero ¿qué tal también si tú y yo estamos pensando permanentemente, no solamente en ese sentido, pero también que tú y yo en nuestra búsqueda de la santidad y de crecer en madurez, pensamos una y otra vez, estamos delante de nuestro Dios? Él ve todo lo que hacemos y pensamos. Si pudiéramos recordar esto, desaparecería la hipocresía. Si pudiéramos vivir bajo esta verdad, que Dios conoce nuestro corazón, que Él sabe con qué intención, con qué motivación hacemos las cosas, nosotros evitaríamos a toda costa la adulación. Buscaríamos más la gloria de Dios y menos exaltarnos nosotros mismos. Dejaríamos de buscar sentirnos superiores o mejor que otros. Si practicáramos todos nosotros esta verdad, sería revolucionaria, ¿no le parece? No solamente para la vida de la iglesia, pero para la vida de cada uno de nosotros también. Vivir bajo esta verdad. El Señor todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. No podemos ir a ningún lugar donde Él no esté. Una advertencia: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Pero también tenemos en nuestro texto una instrucción. Y esta instrucción, que arranca en el verso número 2, tiene que ver con el dar o la generosidad. Miren conmigo por favor, verso 2. Por eso, cuando des limosna. Déjame mencionar un poquito sobre esta palabra limosna, a qué hace referencia. La palabra limosna, en su original, su raíz proviene de la palabra misericordia. Para los judíos, hacer limosna o hacer misericordia no era solamente un asunto de sentir pesar o lástima por alguien, sino que esa palabra implicaba acciones concretas. Era un sentimiento, pero que movía la voluntad a prestar la ayuda o a hacer algo. Como en la parábola del buen samaritano. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del buen samaritano, verdad? Que pasó este hombre, el samaritano, el último de todos, y dice que tuvo compasión, dice ahí el texto bíblico, que tuvo compasión. Ahora, cuando la palabra dice que tuvo compasión, inmediatamente luego dice qué fue lo que este hombre hizo. Noten ustedes allí, no está solamente el sentimiento, no es solamente sentir el pesar o lástima por la persona, pero es que fue movido a algo,
Por eso Él lo curó sus heridas, lo vendó, ¿cierto? Lo llevó para que lo cuidara. Es decir, Él se involucró con esta persona. En algunas traducciones, este verso número 2, por eso traduce de diferentes formas. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional traduce cuando des a los necesitados, porque trata de recoger esa idea, la idea de la acción. Y también otra versión, como la Nueva Traducción Viviente, dice cuando des a alguien que pasa necesidad, porque trata justamente otra vez de recoger esa idea. La palabra en sí, limosna, que viene de misericordia, significa proveer para las necesidades materiales de alguien. Es prestar ayuda, es acudir en socorro de alguien. Ahora noten ustedes por favor que Jesús está dando por sentado que sus discípulos hacen misericordia. ¿Se dan cuenta? Miren verso 2. Por eso, cuando Él está sabiendo o está partiendo del hecho de que ellos lo hacen, es una acción de aquellos que pertenecen a Cristo, que son seguidores de Él. Por eso aquí no tenemos una orden. Jesús aquí no está dando una orden, más bien le está instruyendo a cómo hacerlo. Pero Él parte de este hecho: mis discípulos hacen esto. Por eso, verso 2, por eso cuando des limosna. Verso 5, cuando ustedes oren, que ya veremos eso más adelante. Él no está diciendo que deben orar, sino cuando ustedes oren. Y verso 16, y cuando ayunen. Jesús parte de ese hecho. Sus seguidores, sus discípulos ejercitan la piedad, no solamente en sentimientos e intenciones, pero en acciones prácticas tangibles. Eso es. Y estas no son todas pues las prácticas del cristiano, pero vamos a ver en las próximas exposiciones que en estas tres, del dar, la oración y el ayuno, tenemos como un resumen que Jesús hace que va a implicar en todo el resto de la vida de piedad de los discípulos, es decir, de los que estamos en Cristo. Ahora, siempre es importante hacer una aclaración. Aquí siempre es importante y creo que jamás sobrará. Pero cuando Jesús se presupone que sus discípulos harán estas cosas, noten ustedes por favor en el contexto que Jesús lo está haciendo. Porque Jesús no está diciendo con esas palabras, como ya hemos dicho, que hacemos estas cosas para ganarnos la salvación o el favor de Dios. Por eso la expresión su Padre es muy importante. Porque Jesús aquí está hablándole a sus discípulos. No todos son hijos de Dios. Recuerden que en algún momento Jesús les dijo a los fariseos y a los grupos religiosos: su padre, el diablo. No todos son hijos de Dios. Y eso lo enseña la Escritura claramente. Así que cuando Jesús está diciendo aquí sobre estas acciones, Él lo está colocando en el contexto de que somos sus hijos y tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Por tanto, estas acciones no son para ganarnos la salvación. Es el resultado natural de lo que somos. Hermanos, nuestras vidas deben evidenciar que ya tú y yo no pertenecemos a este mundo. Y lo que el Sermón del Monte ha hecho desde el comienzo es mostrarnos que otra es la manera en la que se vive en el reino, es diferente a este mundo. Así como vimos en cuanto al carácter del cristiano y la forma en cómo vivimos la ley. Ahora Jesús está diciendo, la forma en que tú te relacionas con Dios es diferente. Lo que tú y yo hacemos, diferente. Tú y yo a través del dar, de la misericordia, de la generosidad, estamos expresando que pertenecemos a Dios, estamos expresando que somos discípulos de Él. En 1 de Juan capítulo 3 verso 17, el apóstol Juan dijo lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?
Queridos, el dar, la generosidad, se nos demanda porque es un resultado de la obra redentora de Cristo en nuestra vida. Actos de misericordia dan evidencia de un corazón que confiesa que todo lo que tiene, todo lo que tenemos le pertenece a nuestro Señor, y que todo lo que tenemos es para la gloria de nuestro Señor. Cuando tú y yo decimos que tú, Dios, eres mi Señor, estamos diciendo con esa expresión que nosotros nos sometemos a Él y que nosotros le pertenecemos completamente a Él. Pero no solamente algunas áreas de nuestra vida, todo lo que somos, incluido nuestro bolsillo, le pertenece al Señor. Todo es de Él, proviene de Él, por tanto es para su gloria. Así como nos dice Pablo en Romanos capítulo 11, todo es para la gloria de nuestro Dios. Y sí, tú y yo necesitamos una vez más reconocer nuestra lucha en esta área. De alguna manera todos luchamos con esto, quizá unos más que otros, es verdad, pero sí debemos reconocer que nosotros tendemos a pensar más en nosotros mismos, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y si ampliamos un poquito más ese rango, lo ampliamos solamente a los que están más cerca de nosotros, esposa o esposo, hijos o más allegados. Esa es la verdad. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo lidiamos con eso? Si Jesús está aquí planteando una afirmación de que tú y yo somos generosos y damos y hacemos actos de misericordia, y tú y yo reconocemos que tenemos esta lucha, pues tenemos que mirar para lidiar con esto a Cristo, a nuestro Salvador, aquel que se hizo uno como nosotros, aquel que se despojó de su riqueza, como dice en 2 Corintios, que Él se despojó de toda riqueza para hacerse pobre, para que por medio de su pobreza nosotros llegáramos a ser ricos. Necesitamos ver a Dios el Padre que dio a su Hijo para suplir la necesidad más grande que tenemos como pecadores. ¿Cómo no vamos tú y yo, a la luz de esa verdad, a actuar en misericordia para con otros? ¿Cómo es que nosotros tantas veces cerramos nuestro corazón ante la necesidad? ¿Cómo es que tú y yo vivimos desenfrenadamente para nuestros placeres, para nuestros apetitos? Que tú y yo estamos más empeñados en que cada día seamos complacidos nosotros. Debemos pensar sobre eso, queridos, porque ese es el Evangelio. Porque hemos recibido generosamente de Dios y generosamente Él nos pide que actuemos. Ahora debemos ver ese acto de misericordia de manera más amplia. No se trata solamente de dar dinero, se trata de hacer misericordia en la necesidad de alguien en cualquier área, espiritual, emocional, física, etc. Jesús está diciéndonos sobre eso, actos de misericordia. Por ejemplo, cuando tú y yo oramos por alguien que está en necesidad, tú puedes pensar, eso es un acto de misericordia. Es acto de misericordia, porque tú estás dejando algo para pensar detenidamente y preocuparte por el otro. Es el corazón lo que debe estar ahí. Es lo que Jesús está apuntando, lo que Él nos está diciendo. Ya veremos un poco más sobre eso. Pero en esta instrucción que Jesús nos da, Él nos muestra una forma negativa y una forma positiva. Déjame mostrarte la parte negativa. Miren por favor verso 2. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. La parte negativa de esta instrucción es: no busquen
una vez más está diciendo Jesús, la admiración de los hombres. Esta palabrita hipócrita, que se usa varias veces en el Nuevo Testamento y que Jesús la usó muchas veces, proviene de una palabrita que se usaba para referirse a un actor. No sé si ustedes sabían eso, pero esa palabra viene de allá. Que la usaban especialmente para esas personas que representaban un personaje y usaban unas máscaras para representar un personaje en obras teatrales y ese tipo de escenarios. Es decir, alguien que estaba tomando el papel que no era de él para representar a alguien más, algo que no era él. Eso se usaba en ese sentido. Con el tiempo esta palabra comenzó a usarse para referirse a una persona que mostraba o simulaba ser lo que en realidad no era. Por eso es que tenemos hoy en día esta palabra como hipócrita, que tú y yo la entendemos bien. Así que al afirmar Jesús esto, lo que está diciendo es que hay muchos que actúan, hay muchos que fingen, hay muchos que se ponen una máscara que muestra a otros que tienen una relación con Dios y que aman la justicia, pero que en realidad por dentro, detrás de esa máscara, lo que se esconde es la búsqueda de sus propios intereses, la búsqueda de su propio ego. Están actuando, no en una obra teatral, están actuando en el escenario de la vida misma. Así que la forma equivocada de hacer estas cosas es proclamarlas, dice Jesús. Tocan trompeta, ¿verdad? Aquellos que tocan trompeta. Y Él dice, no hagas así. Porque en últimas quien da para ese fin quiere atraer la atención sobre lo que hace. Por eso los líderes religiosos eran expertos en hacerlo en lugares públicos, en las plazas, en las sinagogas, porque ahí era donde estaba la atención de la gente. Ahí era donde ellos podían ser vistos mayormente por los hombres. Ahí era donde podían ganar más reputación y más admiración. ¿Saben que hay tantas formas sutiles de hacer eso? Muchos pueden hacer obras de misericordia, pero unos lo harán hipócritamente, no por amor a Dios y al prójimo, sino para ser admirados y aprobados, o para ganar algún tipo de beneficio. Para los hipócritas, la necesidad del otro, escucha esto, para el hipócrita la necesidad del otro, la calamidad del otro es una plataforma para poder ganar el reconocimiento y el aplauso de los hombres. Así que él se sirve, él se vale de la necesidad de los demás. A él le conviene la necesidad de los demás, porque ese es donde él se monta para que todos puedan verlo y todos puedan admirarlo. Y esto es lo que Cristo, nuestro Señor, nos está advirtiendo como discípulos. Que tú y yo no debemos hacer actos de piedad, de misericordia, para atraer la atención sobre nosotros, como publicidad de nuestra vida. Por eso Él dice, cuídense de hacer estas cosas delante de los hombres. Cuiden sus impulsos, sus corazones, a buscar los aplausos de la gente. No atraigamos la atención sobre nosotros mismos. Esto es muy sutil, mis queridos, porque podríamos quizás estar de acuerdo en lo siguiente, que a todos nosotros de alguna manera, y yo creo que estaremos de acuerdo en eso, nos irrita ver o escuchar cuando alguien está ufanándose de lo que hace. ¿No le parece a usted? Cuando alguien comienza a alardear de lo que ha hecho, de cuánto ha dado, de dónde ha ido, ¿no le parece que a usted como que eso le genera cierta incomodidad? Así que nosotros criticamos eso. Y quizás tú digas, yo jamás haría eso. ¿Sí? Pues aquí nunca hemos visto a nadie pararse en la urna de las ofrendas como... Nunca haríamos eso, por supuesto que no. Pero, hermanos, nosotros tenemos formas sutiles de que otros se enteren de nuestras buenas obras.
Es decir, sí, no vamos a tocar trompeta, no vamos a hacer escándalo, pero en algún momento sí vamos a asegurarnos de que la gente se entere, muy sutilmente, sin tanto ruido, pero al final el propósito es el mismo. Por eso, como se ha dicho, que en las acciones de piedad es cuando más tentados estamos a pecar, porque ahí está nuestro corazón. Es por eso que Jesús dijo, si ustedes buscan eso, entonces ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La admiración, la aprobación, la reputación. Si quieres eso, tenlo, dice Jesús. Ahí está. Los fariseos y los grupos religiosos vivían constantemente siendo alabados por el pueblo, siendo reconocidos por la gente. Y Jesús les dice, ahí está su recompensa. Ahí está. Pero quien busca eso, dice Jesús, no espere nada de parte de Dios. ¿Buscaste la recompensa de los hombres? ¿La obtuviste? Bien. Has logrado tu objetivo. No busques nada más. No esperes nada más. Ahora también hay un aspecto positivo en esta instrucción. Miren conmigo por favor, verso 3. Pero tú, cuando des limosnas, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, Jesús instruye sobre cómo debería ser. Ahora, hermanos, miren. La solución al problema que hemos planteado del comienzo no es dejar de dar. No es que tú ceses tu ayuda. Es como que tú dices, bien, yo no lucho con las motivaciones. ¿Por qué? Porque no doy. No es la idea. La idea no es deja de hacerlo para que no lidies con el problema. No. Lo que Jesús está diciendo es corrige y está atento a la manera en que tú lo haces. Esta es la manera positiva. No anuncies a otros en ninguna forma lo que haces. Ya hemos dicho, no, yo no lo haría. Pero miren por favor conmigo lo que Jesús hace. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Ahora noten ustedes que Jesús siempre ha ido un poco más al fondo en el sermón, ¿cierto? Es decir, Él nos lleva más allá, más adentro. Así que Jesús no solamente nos dice, no toques trompeta, no busques, no hagas escándalo, ruido. Pero Jesús va más allá. Y cuando Jesús usa la expresión, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda o tu izquierda lo que hace tu derecha, lo que Jesús está haciendo con esta expresión es aludiendo al escenario de nuestro corazón. Es decir, Él nos saca del escenario público y nos pone ahora en el escenario interno. Y nos dice, muy bien, tú puedes decir, no, yo jamás hago cosas por allá afuera, yo jamás hago ruido, yo no toco trompeta, muy bien. Excelente. Ahora Jesús dice, ¿y cómo estás en tu escenario interno? Porque nosotros, si no caemos en la locura de anunciarlo a las obras de misericordia a otros, sí caemos en el pecado de gloriarnos internamente, adentro de nosotros. Así que no permitas que adentro de ti se levante como un listado de cosas que haces bien y que te producen cierta sensación de orgullo espiritual. Porque muchas veces el escenario no son otros, eres tú mismo. Tú hablándote contigo mismo, es decir, estás ahí pensando, qué bien que lo hice, voy a escribirlo aquí en esta libretica interna, una cosita más que yo hice bien. Yo soy mejor. No lo hablas con nadie, no se lo dices a nadie, pero ahí estás. Ustedes recuerdan la parábola del fariseo y el publicano, que ellos dos van delante en el templo y ahí están ellos dos, orando delante del Señor. El fariseo dice en Lucas 18 que puesto delante del Señor, ¿cierto? Es interesante que allá en Lucas él dice que el fariseo no estaba gritando.
Él no estaba gritando diciendo, miren que yo hago esto. No, 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 no. El texto dice que él oraba para sí mismo. Noten eso. Para sí mismo. Y lo que él estaba orando para sí mismo es: Señor, te doy gracias que yo ayuno, que yo ayudo, que yo hago esto, hago esto. ¿Dónde estaba la lista de este hombre? En su corazón. Y se la estaba sacando a Dios, por si acaso Dios no podía ver su corazón. Ahí estaba él, exhibiéndose delante de Dios. Ahí estaba él en su escenario público, que era él mismo, diciendo: qué bueno que soy yo. Señor, ¿alguno mejor que yo por aquí, por estos lados? Es que, Señor, mírame. Es que hay un diálogo interno en nosotros. Y por eso Jesús está yendo más adentro, nuestro corazón, porque Él nos conoce muy bien. Por eso Jesús nos manda que lo hagamos en secreto. Ahora, por cierto, hay que aclarar que muchas acciones de misericordia son en público, ¿cierto? Es decir, uno tiene que aclarar que hay cosas que uno tiene que hacer y que sin duda otros se tienen que enterar por alguna razón, es obvio. Pero el asunto no es ese. El asunto no es si alguien se enteró o si tuviste que decirle a alguien. Ese no es el asunto en sí. El asunto es aquí en tu corazón, que no estás escribiéndote en el corazón: qué bien que lo has hecho. No escribas un diario en ese sentido. Tú debes dar, hacer misericordia y olvidarlo. ¿Viste para una necesidad? Olvídalo. Esa es la manera en que tú estás pensando: eso es para la gloria de Dios. Olvídalo. Ahí quedó. Eso es para el Señor. Debemos hacer las cosas movidas por Dios, guiados por el Espíritu Santo, y luego olvidar el asunto. Bien, ahí está la instrucción. Entonces tenemos una advertencia, una instrucción y por último una recompensa, o la recompensa que habla Jesús aquí en este texto. Miren por favor conmigo verso 4. Para que tus limosnas sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Si nos olvidamos de todo lo que hacemos para agradar a Dios, al final descubriremos algo: que hay alguien que sí lleva la cuenta. ¿Sabes quién es? Dios. Nada de lo que tú y yo hagamos en este mundo quedará en el olvido delante de nuestro Dios. Nuestras acciones más pequeñas serán recordadas. Ahora, el texto más clave para entender esto está aquí mismo en Mateo, pero por favor vayan conmigo al capítulo 25. Mateo capítulo 25. Verso 31. Voy a leer este verso ese texto del 31 al 40. Miren por favor. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Pero noten usted la palabra hereden. Una herencia no es ganada, ¿cierto? Una herencia es otorgada. Verso 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí.
Noten ustedes, ¿quién está hablando ahí? Dios, el juez justo. Está hablando a los suyos. Ahora noten ustedes por favor la respuesta en el verso 37. Entonces los justos le respondieron. Aquí está el punto. Aquí está el punto. Miren que ellos no dicen, pues claro, Señor, sí, claro, qué bueno. Ven, vamos a comprar el listado para ver si tú estás correctamente con el listado que yo tengo acá, si nos coincide. Noten que no. Noten la respuesta de ellos. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor, te dimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Este es el punto acá. Esto es lo que Jesús está queriendo decir. Es Él el que recompensa. Es Él el que conoce. Él es el que sabe. No está para ti, para mí eso. Debemos dejar las cuentas a Él. Tener una correcta mirada de nosotros mismos y de Dios. Al final la recompensa viene de Él. Quizá no nos recompense abiertamente en este mundo, pero la certeza es que nos recompensará abiertamente en el gran día, cuando los secretos de todos los hombres sean puestos de manifiestos. En Hebreos 6, verso 10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún. ¿A quiénes? A los santos. Hermanos, Dios no olvida. Y saben que al final la recompensa para los suyos es esta. Cuando Él diga, bien siervo, bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, yo creo que no va a haber mejores palabras cuando escuchemos eso de labios de nuestro Dios para nosotros. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque esta es la promesa más extraordinaria que nos hace el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros. Es esta, que tú y yo podremos conocer y vivir eternamente en la presencia de Dios. Ese es un deseo justo, ese es un deseo legítimo, es una ambición santa. Tú y yo debemos albergar en el profundo de nuestro corazón esa expectativa, ese anhelo. Sí hemos de pensar en recompensa, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Lo hacemos por amor al Señor, pero Él claramente dice, tendrán recompensa. Y la recompensa es mucho más de lo que tú y yo pensamos que podría ser. Es que la recompensa es que al final seremos recibidos por nuestro Dios. Esa es la gran recompensa. Por eso cuando se dice que Jesús soportó lo oprobio de la cruz, ¿por qué lo hizo? Por el gozo que le aguardaba por delante. Esa es la razón por la cual Moisés consideró también como mayor riqueza el verse como hijo de Dios y no como hijo de Faraón, porque tenía la mirada puesta, dice Hebreos, en la recompensa. Ese listado en Hebreos capítulo 11 que habla de esos hombres que hicieron estas cosas, y ¿por qué las hicieron? ¿Por qué vivieron de esa forma? ¿Sabes por qué? Porque ellos vieron ciertas cosas en la lejanía. Ellos buscaban, como dice la palabra, la ciudad celestial. Ellos no estaban buscando recompensas aquí. Ellos estaban esperando la gloria de Dios y esperaban encontrarse con su Señor. Tenían los ojos en este objetivo, estar con su Señor. Eso era lo que movía, lo que impulsaba sus corazones. Así que sí, hermanos, hay recompensa, por supuesto que sí. Así que olvídate de lo que tú haces y deja la cuenta y el pago al Señor. Amén.
algunas aplicaciones para que podamos aterrizar un poco más este sermón. Hermanos, la vida cristiana es mucho más que hacer cosas piadosas. La vida cristiana se trata de agradar a Dios. Ese es lo que tú y yo debemos seguir. Agradar a nuestro Dios. Eso es lo que rompe con la religiosidad y con el legalismo. Así que debemos cuidar nuestras motivaciones en el desempeño y en la práctica de la vida piadosa. Por ello no solamente importa lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Como hemos dicho, no justifiques tu desobediencia por falta de deseo o motivación. No justifiques eso. Doblega tu corazón, humilla tu corazón, lucha, batalla en el Señor por eso. Batalla en el Señor para que tus motivaciones sean transformadas y sean cambiadas delante de Él. También quisiera preguntarte, ¿cómo estás viviendo tu vida a la luz de la misericordia que debemos dar a otros? ¿Cómo usas tus recursos? ¿Cómo los estás administrando? ¿Hay cabida en tu vida para la misericordia? Y no solamente estamos pensando, hermanos, en temas económicos. Por supuesto que los incluye, pero además en tu tiempo, cuando escuches a alguien, cuando te preocupas por alguien, ¿cómo estás viviendo la vida de misericordia a la que el Señor te ha llamado? En nuestra iglesia tenemos ministerio social. No sé si algunos de ustedes han escuchado sobre ese ministerio, pero tenemos ese ministerio aquí en la iglesia que responde justamente a este llamado que nos hace el Señor de pensar en aquellos que están necesitados y luchando. Esa es una manera en cómo podemos sumarnos. Si tienes alguna pregunta sobre cómo podría yo sumarme en acciones de misericordia, quisieras hacerlo a través de la iglesia o con la iglesia, ahí está el ministerio social. Acércate a alguno de nosotros para poderte explicar y dar un poco más de claridad sobre eso. El ministerio social de nuestra iglesia nos ayuda a canalizar y a enfocar bien las ayudas que damos a los hermanos y hermanas que están en necesidad. Recuerden también la canasta del pan y el pez. ¿Se acuerdan? Que tenemos una canasta del pan y el pez aquí. Que hemos insistido que todos nosotros podríamos traer algo de nuestras casas. Un alimento, algo. Porque cuando traemos eso, juntamos y podemos darlo a alguien que está en necesidad, algún hermano nuestro. Por último, hermanos, no busquemos la aprobación y el aplauso de los hombres. Si tú estás frustrado o frustrada porque tú dices, ve, yo hice eso, aquello, yo fui, yo vine, oye, nadie me dijo nada. Es que ni las gracias. Hermano, está bien. Está bien. Ahora, con eso tampoco estamos diciendo que tú no des gracias, ¿no? Ni que no reconozca la labor de otro. Es de allá hacia acá, ¿cierto? Es tu corazón. No esperes eso. No lo hagas en ese sentido. Recuerda que tú estás delante del Padre Celestial y que a Él es quien queremos agradar. Así que pon tu mirada en la recompensa que Dios da. Porque al final, eso, hermanos, al final, eso es lo único que importa en nuestra vida.